Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, hoy voy a continuar hablando de la agonía del cristianismo, el libro de Miguel de Unamuno. En el vídeo anterior había desvariado yo un poco hablando de Jacinto, del padre Jacinto, Jacinto Loisón, así creo que se llama, Jacinto Loison, que era un religioso francés que perteneció a varias órdenes. Finalmente ingresó en los Carmelitas Descalzos y abandonó la Iglesia Católica. De hecho, fue excomulgado también, si no me equivoco, aunque él creó su propia iglesia, la Iglesia del Espíritu Libre, así se le llama, si no me equivoco. Y bueno, él comentaba que tanto que el catolicismo, el protestantismo y el judaísmo eran las tres religiones importantes, ¿no? Y las ponía en cierto sentido al mismo nivel, con lo cual esto pues provocó la, la ira del Vaticano. También cuestionó la infalibilidad del Papa. Decía que su dedo meñique valía mucho más que la figura de su santidad, el Papa de Roma. Y bueno, había desvariado, como comentaba yo, porque había hablado de cómo, de la, de la poligamia en el cristianismo. No, él hablaba de la poligamia afuera del cristianismo. Realmente el cristianismo nos ofrece un ministerio evangelizador cristiano del matrimonio. Hice un vídeo con este título hace años y parece ser que el padre Jacinto pues estaba en sintonía con esta idea. La verdadera evangelización se da a través del matrimonio, puesto que es el matrimonio lo que nos hace reconocernos en la unidad, el matrimonio interior, el matrimonio de lo femenino y de lo masculino, la armonía de los que aparentemente están en oposición y no tienen razón de ser si no es en armonía el uno con el otro. Ya también hablaba de lo que pensaba Vincent van Gogh, el pintor neerlandés, sobre que la verdadera vida es el matrimonio, esa es la verdadera vida. Y él, al no poder acceder, canalizar su energía vital a través de esa verdadera vida, por problemas que él aludía a la metáfora de que había una cárcel en su cerebro que le impedía expresar los aspectos que permiten que se dé el cortejo, que se dé la relación con la persona del sexo opuesto, ¿no? Entonces, al frustrarse en esa intención de vivir la verdadera vida, pues canaliza Van Gogh mm, toda esa energía a través de la creación, en este caso de la creación artística. Y esto pues está en sintonía con el pensamiento del padre Jacinto, ¿no? Que criticaba desgraciadamente pues no hay mucha información sobre el pensamiento de este hombre al cual se refiere Unamuno. Él criticaba el celibato como algo que realmente que no es natural. Bueno, más o menos espero que os haya quedado claro cuál era la idea de este hombre, del padre Jacinto. Y también está en sintonía con eso de lo que hablaba Unamuno, ¿no? De cómo el protestantismo, pues, al cuestionar fundamentos, ese anclaje en el cual está la Iglesia Católica, al incitar a una interpretación libre de la palabra, de los textos sagrados, está sembrando la semilla que va a hacer que aparezcan infinidad de religiones y por lo tanto el ciudadano común ya no se toma en serio a ninguna iglesia cristiana, puesto que ve
que esto es un cachondeo, ¿no? Esto es una feria de vanidades aplicada a la religión. Había hablado también de cómo el bolchevismo, nace el bolchevismo, eh, de esa nueva religión que nos trae el marxismo, el bolchevismo y el dostoyevskismo. Pero dice Unamuno que Dostoyevski es cristiano, por lo tanto, lo que nos venga de Dostoyevski no va a cuestionar nuestra tradición. La avaricia es el pecado original para San Pablo. El sentido del honor es pagano, no es cristiano, dice Unamuno. El sentido del honor es un tópico propio del paganismo, no de la fe cristiana. La patria de un cristiano no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Si somos cristianos, pues evidentemente nada que sea propio de este mundo, que esté sujeto al tiempo y al espacio, nada debe de tener potestad sobre nosotros, que debemos de reverenciar a ese reino de Dios que está en nosotros y que no es de este mundo. La patria de un cristiano no es de este mundo. Un cristiano debe sacrificar la patria a la verdad. La mejor patria es la lengua, decía también Unamuno en algún otro lugar, refiriéndose a las patrias mundanas, evidentemente. Para Unamuno, Unamuno decía que, hablando de alguna figura vasca, decía, este señor es vasco, es decir, es más español que nadie. Para él, lo vasco era lo más español, lo más genuino, hispánico, lo auténtico. Y en cambio, hablando de un personaje catalán, decía, recordando al tal personaje español, o mejor dicho, catalán, ahí rectificaba, dando a entender de que lo catalán no es tan español. Y tiene sus motivos, tiene sus razones, porque a fin de cuentas, ¿qué es España? España no existe antes de la llegada del Islam a la península. Y si fueron ellos invasores, también lo fueron las tribus germánicas, entre las que se impusieron los visigodos, que vienen con otra lengua y incluso con otra religión. Decían que no eran católicos antes de llegar a la península y están en permanente conflicto con ellos mismos. Hay infinidad de guerras y son una minoría. Los visigodos son una pequeña minoría, mientras que hay 6 millones de hispano romanos. Y como estaba comentando, bueno, el Islam, esa comunidad arábigo-bereber, invade en prácticamente 2 o 3 años casi toda la península y lo que se dio a llamar en el siglo XIX Reconquista, que no se había llamado así nunca anteriormente y que duró 800 años, ¿no? Extraña Reconquista que dura tanto. Eso empieza desde el norte, ¿no? Empieza con los astures y con los cántabros y con los gallegos y con los vascos, es decir, son las personas de las tribus nórdicas, como les llamo yo, son las tribus nórdicas las que empiezan a invadir el territorio ocupado por los musulmanes. Entonces ellos son los que van construyendo España. Es decir, cuando lo vasco ya no se reconoce como español, desde la perspectiva de Unamuno, cuando se da lo que ya se da en gran abundancia, que hay una barrera que separa a lo vasco de lo español, es que lo español pues ya está en decadencia total. Como también lo está, según Oswald Spengler no Spencer, como decía yo en otros vídeos, como también lo decía Oswald Spengler en su obra de La decadencia de Occidente, también lo está el resto de Europa, inevitablemente, porque él lo concebía como un ser vivo que nace, crece, se desarrolla y llega un momento que muere, como nos pasa a todos los individuos en nuestra experiencia en el mundo.
El cristianismo es individual e incomunicable. El camino cristiano, la fe cristiana, la experiencia cristiana, el transitar del cristiano es algo individual. Evidentemente estas son ideas que él eh, ha heredado también de William James, de su obra, básicamente de su obra La variedad de la experiencia religiosa, sobre la cual hice unos cuantos vídeos. La experiencia religiosa es individual. El reino de Dios está en nosotros. Por lo tanto, la relación que mantiene el individuo con su creador, que es el rey de ese reino, es algo interior. Que tenga sus consecuencias en nuestras relaciones con nuestros semejantes en la comunidad, eso ya es otra cosa, eso ya es el fruto de ese camino interior. El cristianismo es individual e incomunicable. Para los judíos, Dios es el propio pueblo judío. Para los judíos es el pueblo elegido. Por lo tanto, ahí ya lo comentaba en algún vídeo precedente, hay una devoción hacia su comunidad, hacia su grupo. De ahí que si había hace 3.000, 4.000, 5.000 años decenas, cientos de pueblos semitas en el Oriente Próximo, casi todos han desaparecido y sin embargo el pueblo judío se conserva porque hay una intención política de procrearse, de estar al servicio de Dios que está personificado en el propio pueblo. Entonces esa mentalidad de procrear, de transmitir de generación en generación una serie de valores, una serie de compromisos, una serie de convicciones. Y esto les hace pues sentirse fuertes, sentirse poderosos, sentir ese sentido de pertenencia, de grupo, de compacto, eh, que les hace expandirse por el mundo, como vemos que han conseguido hacerlo. Claro que al expandirse con el mundo, pues por el mundo se van mezclando con otras culturas, con otros pueblos, con otras razas. Entonces ya el pueblo judío ya es el más mestizo de todos los pueblos del mundo, posiblemente. Para los judíos, Dios es el propio pueblo judío. De ahí su expansionismo y esas familias numerosas a las cuales antes me refería. Algo parecido, algo que han tomado de los judíos, lo vemos en los mormones, ¿no? De ahí que al principio incluso, y de hecho hay alguna secta mormona que todavía lo conserva, promovieran la poligamia. Ellos querían tener, rápidamente, querían tener un montón de hijos, porque así todos esos hijos son instruidos en esa nueva fe y lo que son pocos, en pocas generaciones se convierten en algo multitudinario. Ahí sí, aquí con esta idea también se entiende que la recibiera una bomber, sobre el cual hice también un vídeo sobre su manifiesto. Y él invitaba a todos sus futuros seguidores que procrearan y así y formaran a sus hijos e hijas en esta nueva convicción que iba a combatir, que iba a combatir, que iba a combatir todo este orden industrial y tecnológico que desde su punto de vista destruye a la humanidad. La fe proviene de la gracia, es un aspecto femenino. La fe proviene de la gracia, la gravedad y la gracia. El libro de Simone Weil. Eh, Dios te salve María, llena eres de gracia. La gracia es un aspecto femenino, ya lo comentaba anteriormente. Y para Unamuno el aspecto masculino, como dije, es la virtud. Virtud y virilidad tienen una misma etimología. La virtud busca acción, la virtud busca expansión, la virtud busca sembrar una semilla, crear un entorno. Ese corresponde con ese liderazgo expansivo, el que empieza las cosas, del cual hablaba Rick Warren, sobre el cual hice también algunos vídeos.
sobre el liderazgo con propósito. Igualmente, el segundo tipo de liderazgo es el receptivo, es el que recibe esa semilla que ha sido plantada y con ella pues trabaja y produce o continúa la creación que había comenzado. Estos segundos se corresponden con un perfil más femenino. Bueno, pues como comentaba, para Unamuno la gracia es un valor femenino, la virtud es el correspondiente en el ámbito masculino. Y la fe proviene de la gracia, así podemos comprender cómo la fe es algo que raramente se cuestionan en millones y millones y millones de mujeres de ahora, de antes y del futuro, porque es algo que está como implícito en su propia condición de mujer. En cambio, entre los hombres siempre se ha dado con mayor facilidad el pensamiento crítico contra lo religioso, contra lo espiritual, contra la propia figura del creador, de la fuente divina. Es decir, eso no es algo nuevo, no es algo nuevo en estos últimos siglos. Lo que sí es novedoso es que, porque tiene que ver con esa decadencia, cuando ya no, si, como decía Dostoyevsky, si no hay, si no hay Dios, tampoco hay pueblo de Dios, tampoco hay pueblo. El pueblo, lo compacto del pueblo, lo trascendente del pueblo tiene un valor religioso. El mismo Albert Camus, a pesar de ser ateo, lo reconocía, que todos los pueblos, todas las grandes tradiciones, el elemento religioso es imprescindible. Si no hay religión, no hay nada trascendente que nos una. Ya la razón, como tanto critica Unamuno, ha impuesto su dictadura, a pesar de que, como también demuestra en Unamuno, como también lo demostró Nietzsche, como también lo demostraron tantos autores del romanticismo, por ejemplo, a pesar de que la razón no nos da noticia de la verdad de nuestra vida, porque la verdad de nuestra vida tiene relación con pasiones, con instintos, con emociones, con sentimientos, y que en el lenguaje de Nietzsche, con todo lo dionisíaco, que no tiene nada que ver con la razón apolínea, que es algo estático y que es algo que no alude al dinamismo y a la contradicción implícita en la propia vida. Los jesuitas son unos degenerados que defienden la propiedad privada. Ya había hablado de los jesuitas en el vídeo precedente y había dicho de que no parece ser que fueran de la simpatía de Miguel de Unamuno. Son unos degenerados que defienden la propiedad privada. Me da la impresión de que, tal como lo ve Unamuno, estos jesuitas durante siglos, o al menos en ese principio del siglo XX, hacían lo que ahora hace el Opus Dei. El Opus Dei defiende la propiedad privada, defiende los privilegios, defiende las jerarquías, mitifica lo mundano, mitifica lo propio del César. Ese es mi punto de vista y parece ser que los jesuitas han caído en eso durante siglos, o al menos así lo ve Miguel de Unamuno. Son unos degenerados, no lo digo yo, lo dice Unamuno, refiriéndose a la compañía de Jesús que él conoció. No digo la de mi admirado, porque la verdad es que leí sus memorias y tengo especial admiración por su figura, Pedro Arrupe, el sacerdote jesuita. También nos habla de cómo es escéptico. Escéptico significa el que busca y se opone al dogmático, es decir, otro término desvirtuado. Eh, Escéptico no es un negacionista. Escéptico no es una persona que se cierre ante alguna novedad, ante la posibilidad de que haya más de lo que aparentemente hay, etcétera, etcétera. Sino que el escéptico es aquel que está en permanente búsqueda. Por lo cual
etimológicamente no es ninguna maldición, no es ninguna limitación, no es ninguna negación, es reconocerse como escéptico. Hay perfiles de personas que ese escepticismo está como normalizado en ellos, y es una virtud realmente, porque no buscan explicaciones mágicas, no están... la superchería y la superstición no tiene ascendente sobre ellos. Siempre se enfocan en algo buscando la explicación que es más razonable, que es más científica, que es más probable. Entonces no, eso verdaderamente es algo virtuoso y es lo contrario del dogmático. Escéptico que viene del griego considerar. Nada hay más tonto que un jesuita, al menos uno español. Bueno, pues continúa Unamuno demostrando su gran cariño por este grupo de religiosos de la Compañía de Jesús. Nada hay más tonto que un jesuita, al menos un jesuita español. Todos, todos, todas las ortodoxias comenzaron siendo herejías. Todas las ortodoxias comenzaron siendo herejías, según afirma Unamuno, paradójicamente. Es esa inercia que se tiene a tener que tener que cultivar un pensamiento fijo, a tener que anclarse en algo estático, cuando la vida es dinamismo, cuando la vida es... no habría que temer a la duda, no habría que temer al misterio, no habría que temer al enigma, no habría que temer al milagro. Sin embargo, el ser humano quiere fijarse eh, incomprensiblemente en un punto estático, cuando la estaticidad es lo propio de la muerte. Entonces, quien quiere eso es que lo que quiere es convertirse en estatua de sal, ¿no? Como la esposa de Lot. Le falta la fe, lo que le pasó a la esposa de Lot. Tiene miedo, está apegada al pasado, entonces especula sobre lo que queda atrás, en lugar de caminar, transitar hacia el futuro, con certidumbre, con convicción, con auténtica fe. Todas las ortodoxias comenzaron siendo herejías. Muchos creen que nace una nueva religión, esto ya lo había comentado, de origen judaico y a la vez tártaro, el bolchevismo, y que Dostoyevsky va a tener mucha presencia en todo eso. No sé por qué, porque Dostoyevsky para los bolcheviques estaba bastante estigmatizado, ¿no? Decía Lenin que la obra Los demonios, por ejemplo, era basura. Así hablaba Lenin del gran escritor ruso. En cambio, de Tolstoy, y de ahí eh, el error en el que algunos caen, a Tolstoy lo alababa hasta las máximas alturas. Decía que pasarían siglos antes de que naciera, de que viniera al mundo una figura tan importante como la de Lev Tolstoy. Esto les hace a algunos relacionar esta devoción de Lenin por Tolstoy, y se publican las obras íntegras, completas de Tolstoy, ¿no? Como el franquismo hizo con Menéndez Pelayo, por ejemplo, ¿no? Pero verdaderamente ni Menéndez Pelayo era un franquista ni Tolstoy era un bolchevique. Al contrario, él siempre defendió la paz, los caminos de... Lo que pasa es que algunos son tan simples, son tan tontos que piensan que ponerse del lado de los desfavorecidos, de los que sufren, de los que son oprimidos, de los que padecen injusticias, incluidas las que les viene del propio Estado. Los que se ponen de ese lado de los más castigados son comunistas o son socialistas o son anarquistas, y eso no tiene nada que ver, simplemente son sensibles al sufrimiento de sus semejantes y especialmente al de los más desfavorecidos. El Evangelio de Dostoyevsky es un documento cristiano.
El presidente de la diosa Francia, no sé qué dijo, que no le gustó a Unamuno. Ah, bueno, se refiere, a Unamuno señala, y es algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? La violencia de la letra del himno francés, de la Marsellesa, ¿no? Que es bélico, es una idolatría hacia el Estado y hacia la guerra. Realmente es de una crudeza impresionante, ¿no? Y fijaos que a todos los niños y niñas en Francia, al enseñarles este himno, lo que se les está enseñando es que es normal toda esa violencia, esa crudeza, por eso es un Estado tan centralista, el Estado francés, a pesar de que la revolución debería de haber traído lo contrario. No se cuestiona. Es que al matar a la religión, al matar al cristianismo, lo que hace la Revolución Francesa en su decadencia, en su degradación, en su desvirtuación de los principios de la Ilustración, desde mi punto de vista, lo que hace es convertir el Estado, Francia, en un dios, en un ídolo al cual se someten franceses y francesas, como si fuera una entidad superior, ¿no? De ahí que el chauvinismo, que es el narcisismo proyectado en la patria, sea tan propio de este país vecino, ¿no? Desde mi punto de vista, incluso el propio Voltaire denunciaba algo así, ¿no? Cuando en sus cartas inglesas ponía al país británico como en una situación de superioridad con respecto a Francia, debido a esa diversidad religiosa, por ejemplo, que ya se daba a principios del siglo XVIII en las islas. Mi España agoniza y va acaso a morir en la cruz de la espada y con efusión de sangre redentora. Y a ver si con su sangre se va el veneno de ella. Mi España agoniza y va acaso a morir en la cruz de la espada y con efusión de sangre redentora, y a ver si con su sangre se va el veneno de ella. Bueno, lógicamente este tipo de afirmaciones seguramente serían interpretadas de forma retorcida por parte de aquellos que querían llevar a cabo una cruzada contra su propio país, contra sus propios hermanos. Eh, Así la llamaban, ¿no? Así le llamaba el futuro dictador Franco, cruzada contra la conspiración judeo-masónica. Las gotas de sangre de Cristo son las simientes de la agonía del cristianismo. Las gotas de sangre de Cristo son la simiente de la agonía del cristianismo. ¿Por qué nos has abandonado, Cristo nuestro? ¿Por qué nos has abandonado? Bueno, y voy a compartir también algunas notas del sentimiento trágico de la vida. Otra obra mucho más conocida, mucho más famosa, de Miguel de Unamuno, Sentimiento trágico de la vida. Resuelto el problema del pan, la vida sería un infierno. Resuelto el problema del pan, la vida sería un infierno. La religión depende de la moral, dice Kant, el filósofo alemán, y Unamuno lo ve al revés, ve que la moral depende de la religión. Si la moral es algo cambiante, pues necesitamos de un referente que sea eh, más permanente, y eso es la religión. La inmortalidad que apetecemos es la continuidad de esta vida. Bueno, Unamuno ve las cosas, interpreta la individualidad como expresión del ego desde mi punto de vista, como expresión de un ser separado de sus semejantes, y así va creando su propia
teología individualista. Pero desde mi punto de vista hay matices que no cuadran realmente. Eh, los personajes que construimos en el mundo no son lo que verdaderamente somos, no son nuestra auténtica individualidad. Unamuno no lo ve así, por eso se refiere tan a menudo a sí mismo, porque cree que es ese ego, porque está naturalizado el hecho de ese amor propio que desea compartirse con sus semejantes. Si volvemos a Dios el alma y el alma no perdura, ¿no es eso ateísmo? Si volvemos a Dios y el alma, pero ¿qué es el alma? ¿Qué es el alma? El alma es algo fijo, el alma es algo que construimos. Para muchos el alma tiene que ver con la personalidad mundana. No es lo que en espíritu verdaderamente somos. Es lo que antes os comentaba. No es lo que en espíritu verdaderamente somos. Por lo cual el alma se ha desvirtuado por su transitar mundano, contagiándose de, de esa mentalidad separatista que rige desgraciadamente el mundo. Entonces ese alma no es ya el alma en su pureza, en su integridad, no es el espíritu en el que Dios nos crea. Pero Unamuno pues no lo ve así. Piensa que si volvemos a Dios tras la muerte, tras desencarnar, y el alma no perdura, no es eso ateísmo. Esto lo hace también criticando esa filosofía que supuestamente nos viene de Oriente, de que, recordando lo que decía algún maestro oriental en algún vídeo que vi hace muchos años, le pregunta a alguien que ¿dónde está mi abuelito? Y entonces el maestro le dice, no llores, tu abuelito está en la nube, está en el árbol, está en las estrellas, está en los pajaritos. Y decía, bueno, a mí eso no me consuela, mi abuelito, yo quiero mi abuelito de verdad, no, eso no me vale. Y eso para Unamuno eso es ateísmo. O sea, si todo acaba, todo concluye, si no estamos aquí para nada, si no tenemos un propósito, una función, un objetivo, porque la muerte va a ponernos como si no hubiéramos existido nunca, entonces no es eso ateísmo, no es ese pseudopanteísmo que nos reintegra al universo infinito que se expande, no es ese pseudopanteísmo una forma de ateísmo. Eso es lo que afirma Miguel de Unamuno. Fe es la intención de que el alma viva ajena al cuerpo. La mente busca lo muerto, pues lo vivo se le escapa a la mente y tal vez la razón se enfoca en lo estático, que viene a ser lo muerto, y lo vivo, lo dinámico, lo que permanentemente se recrea y se regenera, eso se le escapa al que quiere enfocarse en algo, en un detalle fotográfico que está completamente estático. Para comprender algo hay que matarlo, para comprender algo hay que matarlo. Entonces ya cosificamos aquello que contemplamos, incluyendo a las personas. Lo matamos, matamos al semejante para etiquetarlo a la manera en la que cuadra con la historia, con la película que nos hemos forjado en nuestra mente. La razón es como los gusanos que se alimentan de cadáveres. La razón es como los gusanos se alimentan de los cadáveres. La matemática es la única ciencia perfecta. La ciencia de lo evidente que decía Dostoyevsky, y la única ciencia perfecta, la única ciencia incuestionable es la ciencia de lo evidente. Y como es lo evidente, pues la evidencia no nos aporta ningún progreso científico.
El racionalista no obtiene ni consuelo ni satisfacción en su camino. De ahí que le irrite la fe, no da fruto el camino del que se entrega a la dictadura de la razón. Por lo tanto, le irrita e intenta estigmatizarlo, ridiculizarlo, le irrita las personas que albergan fe, que son movidas por la certidumbre de la fe. Los que no caen en esta rabia, aquellos que no caen en esta rabia, se empeñan en improvisar una ética para animarnos a valorar, una ética caprichosa para animarlos a valorar la vida. Esto es muy propio de los existencialistas. Los existencialistas nos dicen que somos hijos de la nada, que no nos trae una madre, sino que un demonio repugnante nos ha evacuado de su interior y somos seres asquerosos, que no valemos nada, que no y nos vamos a morir. Ese es algo. Y luego ya una vez que nos han convencido de que todo esto es una mierda, un valle de lágrimas repugnante, que hacer el mal y hacer el bien vienen a ser lo mismo, que el criminal incluso es más sincero que la persona que es generosa, empática, sensible ante el sufrimiento de sus semejantes. Una vez que nos han metido en el coco toda esta porquería, empiezan a improvisar una ética. Entonces dicen, bueno, pero tampoco está mal que seamos, que intentamos ser amables y que tengamos un poquito de esperanza. Entonces es como un chiste, ¿no? Es algo grotesco, como intentar justificarse toda esa porquería apocalíptica y pesimista. Eso es el pesimismo. Lo acabo de escribir ahora muy gráficamente. Y para adornarlo pues se necesitan de una ética que no tiene un fundamento, o cuando lo tiene más, ¿qué es lo que hacen? Usurparlo de aquello que critican, de toda la tradición religiosa que tanto desprecian. Eso hace el propio Nietzsche, eso hacen todos los filósofos ateos. La ética que nos proponen ha sido usurpada de los grandes místicos de la historia. El alma que no recuerda tras la muerte ni es inmortal ni es alma. Otra vez insiste Unamuno en lo que antes comentaba. Sin embargo, todas las tradiciones nos hablan de ese río que nos limpia de todos los recuerdos y que solamente recordamos el amor, porque solo es verdad en nosotros el amor. Por lo tanto, los conflictos, las tragedias, todo aquello que hemos construido fundamentándolo en el miedo, es algo que el río Leteo nos lo quita cuando pasamos al más allá. Así lo dicen muchas tradiciones religiosas. Lo que perpetúa los amantes es el mundo, en el mundo es el dolor y la muerte. Lo que perpetúa a los amantes en el mundo es el dolor y la muerte. Padecer un dolor común nos hace reconocer ese amor. En contraposición con esto, pues hay un amor que es espiritual, que es incondicional. Pero este no es un elemento que Unamuno parezca considerar. Él relaciona el amor con el deseo, con la necesidad de poseer al otro, pero no poseerlo en el sentido de anularlo, sino de verter sobre él nuestra individualidad. Esa es la perspectiva que tiene Unamuno. En la mujer todo amor es maternal. Se piensa para vivir, no para conocer. El pensamiento, la capacidad, la facultad de pensar es una herramienta que usamos y ponemos al servicio de nuestra vida, de nuestro vivir. Y el fin del pensar, según Unamuno, no es conocer. El conocimiento está en nosotros. El conocimiento es la expresión natural de la vida que somos. El reino de Dios está en vosotros. Mi reino no es de este mundo.
La verdad de la vida está en ese reino. Por lo tanto, es en vuestro interior, es en esa relación que mantenéis con vuestra propia esencia, la que permite que se dé un fruto. Y ese fruto es la vida expansiva, la vida asertiva, la vida entusiasta, la vida que es movida por la certidumbre. El egoísmo de Schopenhauer le impide reconocer una voluntad universal y un valor comunitario. Es el individualismo extremo, ese valor que nos define a todos los occidentales, como ya había hablado anteriormente, y que es el individualismo y que siempre va a estar vigente y por eso no podemos ser como lo son los del Extremo Oriente, por ejemplo. A veces se degrada hasta los extremos desde el punto de vista de Unamuno, en el que atormentan la persona de Schopenhauer. Ya se ve como un ser separado, segregado, como una vida que no se reconoce en la comunidad. Y eso le autodestruye, porque como bien dicen tantos textos religiosos, aquello que no compartes es lo que te autodestruye, es lo que acaba destruyéndote. Porque es la codicia de conservar, de acumular, lo que destruye, lo que hace que ¡boom!, explotemos, eh, porque no podemos conservar, no podemos robar cosas para... porque todo eso, ese ejercicio de querer ir tomando desde afuera hacia adentro, es la negación de nuestra abundancia, de nuestra plenitud, de nuestra auténtica autoestima, la negación de la expresión natural de la vida, que es desde el interior hacia el exterior, como bien manifiesta cualquier madre que esté en el ejercicio de parir, o cualquier pajarillo que sale del cascarón. La vida es desde dentro hacia afuera, expansivamente, como el universo se expande a través del infinito. La fe es el poder creador del hombre. La fe es el poder creador del hombre. Somos creadores a imagen y semejanza de la fuente creadora. Y por lo tanto, eh, si no nos sentimos así, solamente la fe en que realmente los somos va a tener como consecuencia esa certidumbre de convertirnos en auténticos creadores. Quien espera en Dios vivirá siempre. Aquel que espera en Dios siempre vivirá. La congoja nos revela lo que nos pasa. Habla también del hermano lobo, ¿no? El lobo es nuestro hermano, porque nosotros se necesita estigmatizar a una serie de animales, pero así es es un aspecto de agresión de uno contra sí mismo cuando no ve en un lobo un ser digno de amor también. El lobo se come al corderillo, también el gatito simpático también se come a los pajarillos sin piedad alguna. Entonces eso es el equilibrio natural. La pereza es la madre de todos los vicios, pero la suprema pereza en el hombre es el hambre de divinidad. Eso dice Unamuno. La pereza, la ociosidad, lo decía San Agustín, es la madre de todos los vicios, pero la suprema pereza es hambre de divinidad. Esto un poco puede estar en relación con ese aburrimiento del ser sometido por el capitalismo, por el neoliberalismo del que hablaba Byung-Chul Han, ¿no? Llega un momento en que se harta, que se aburre y por lo tanto ese aburrimiento, ese hartazgo le predispone a que se dé una transformación.
Y esto le acontece al perezoso, a este tipo de perezoso que dice, se acabó, se acabó. Se está predisponiendo a que algo nuevo, porque está renunciando a mover cosas para nada, de un lado para otro, sin que realmente se dé un fruto positivo. Entonces dice, basta. Y esa es su pereza que le permite predisponerse a una verdadera acción. Y según Unamuno, esa pereza es hambre de divinidad. Quien posee ciencia y arte, tiene religión. Eso dijo Goethe. Quien no posea ni una ni otra, tenga religión. Esto lo cuestiona un poco Unamuno, ¿no? Quien posee ciencia y arte tiene religión. Quien no posea ni ciencia ni arte, que tenga religión. Es una manera de decir que las personas religiosas eh, compensan lo que verdaderamente es importante en la vida, que es la ciencia y el arte. Decía Tolstoy que nuestro futuro solamente será próspero si ciencia y arte caminan de la mano de manera fraternal, con esa fraternidad que Nietzsche atribuía a lo apolíneo y a lo dionisíaco en tiempos del esplendor de la tragedia griega. Franklin y Leopardi habla un poco de estas figuras, ¿no? Como dicen algo parecido. El poeta italiano y si no me equivoco, era más o menos contemporáneo, Benjamin Franklin, el filósofo y político norteamericano, y habla un poco sobre el eterno, algo que tiene que ver con el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Leopardi decía que nadie querría, si volviera a vivir cualquiera, nadie decidiría vivir la vida de la misma manera. Y en cambio, Benjamin Franklin decía lo contrario. Decía en sus años ya de vejez que si volviera a vivir su vida, la viviría por completo tal como la había vivido. Con lo cual está desmintiendo esa idea ay, vivir como vivimos, ay, qué trágico, ay, qué miedo. Ese supuesto demonio que nos aterroriza con el eterno retorno del cual habla Nietzsche en Así habló Zaratustra. Eso, él está haciendo, Nietzsche hace una confesión. Nietzsche nos está confesando de que le tortura el pasado, de que le tortura el destino, de que le tortura su biografía, de que le tortura su dependencia de sus semejantes. Hay algo que a él le tortura, entonces tiene que esforzarse por ese amor al destino y no considera de que hay personas como Benjamin Franklin que ya parecen amar siempre al destino y que no se arrepienten de nada y que no tienen remordimientos de nada y que no tienen resentimientos con respecto a nadie. Por eso digo que es una confesión inconsciente que se hace. La más grande aportación de Lutero es poner en valor la profesión civil. La más grande aportación de Lutero, dice Unamuno, es poner en valor el rol del ciudadano común.